Buenos días, tardes, noches o en el momento en el que nos escuchen. Mi nombre es Nicolás y estoy acompañado de... Tatiana, Anaí, Joel. Salomé. Esto es Relatos Inquietantes de los Asesinos en el Ecuador. Hoy hablaremos de los tres asesinos más conocidos en el Ecuador, que probablemente muchos hayan escuchado de ellos. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror; William Cumbajín, el asesino de los matorrales; y por último tenemos a Gilberto Chamba, el monstruo de Machala. ¿Les parece si empezamos hablando de Juan Fernando Hermosa, ya que para mí probablemente sea el asesino más conocido del Ecuador por su corta edad y por su apodo, el Niño del Terror? Y corta edad, ¿a qué edad comenzó a matar? se dice que Juan Fernando Hermosa empezó a sus 15 años y a su corta edad ya tenía 23 muertos en lista. Wow, fue uno de los más jóvenes De asesinos, hecho, ¿verdad? de hecho es el asesino más joven del Ecuador, porque desde su adolescencia a él le gustaba frecuentar bares. De hecho tenía una pandilla y él era el líder con esa corta edad. Y con eso, pues, Me parece que ellos iban a esto de las maquinitas, ¿verdad? sí, como cualquier persona normal, Pero o sea, esto también da porque sufría de ausencia de sus padres, entonces era una razón para que él también pase sola fuera de su casa. claro, en los casos de los asesinos, creo que siempre es importante analizar los orígenes que ellos tienen, porque él fue adoptado. Su padre tenía terrenos en el oriente y fue un padre ausente. Su mamá también siempre pasó enferma. Entonces me parece que desde ahí es importante analizar el por qué hizo esos actos. Claro, o sea, por ello podemos sacar de que él tenía mucha libertad y por eso salía mucho y eso. ¿Y cuáles eran sus principales víctimas? O sea, ¿tenía alguna en especial? Bueno, por lo que sé, había tenido de entre sus víctimas a 8 taxistas, a 11 homosexuales, a un camionero y su ayudante y otras 2 personas más. Claro, en este caso también decían que él solo robaba taxis San Remo, ya que con estas tremendas subidas de Quito, ese carro no se le quedaba. Claro, y los crímenes especialmente eran los fines de semana, lo que provocaba un pánico entre los taxistas y los homosexuales que concurrían en Quito. Sí, pero incluso ni siquiera se conformó con los taxistas o con los homosexuales, sino que en un altercado con la policía su mamá también murió. Bueno, esto más es un accidente, creo yo, porque ¿cómo pasó eso exactamente? O sea, según lo que habían dicho, es que lo agarraron un compañero de él y él dio los datos de la casa del man. Entonces ya fueron y le agarraron. Entonces ahí estaba la mamá. Y él había dicho que estaba la mamá en la casa y que no le hagan daño. Entonces la policía no hizo caso y pasó lo que pasó. Por lo que yo había escuchado, había tenido un conflicto con la policía y algo habían lanzado una bomba y por eso la mamá sale afectada. Por eso yo creo que es un accidente y él no tenía nada que ver. Bueno, básicamente fue una balacera y creo que el tema de la granada era después, cuando su madre ya falleció, para defenderse de los policías justamente. Claro, y justamente cuando pasó este altercado fue cuando él fue ya con la policía y les dijo que él estaba a punto de cumplir años y les dijo su nombre completo para que sepan que era un menor de edad y no le den una sentencia tan larga. Pero eso ya fue en el momento del juzgado, ¿verdad? Cuando ya lo estaban sentenciando. ¿O por qué lo de los años? ¿Por qué nombrar eso de que recién iba a cumplir 16 años? No sé, tal vez en su loca cabeza pensaba que eso era importante. O No, era es una manera para librarse de lo que tenía que pagar en la cárcel. Claro, porque según los datos dicen que en esa época les daban solo 4 años de cárcel, entonces era una manera de él para librarse de una condena tan larga. Claro, es que él era muy astuto en verdad y él sabía que si lo capturaban podría librarse de muchos años porque era menor de edad. Aparte también decían que él, en sus declaraciones él decía que no quería matar a sus víctimas, solo que ellos se desesperaban y también lo pegaban o sacaban armas y él no tenía nada más que hacer que disparar. O sea, prácticamente solo se estaba defendiendo, pero tampoco creo que es algo para excusar 23 asesinatos. Es muy cínico, la verdad, porque igual ya desde el momento que tú tienes una pistola en tu poder y la usas para defenderte al punto de matar a una persona, no me parece que sea tan excusa buena, la verdad. Claro, no sería una excusa porque también otro dato es de que él con un grupo de sus amigos que fueron a una peluquería, el peluquero le llevó a su casa para tomar y todo, y el momento que hubo una pelea fue cuando él coge, saca la pistola y dispara a lo loco y lo mató. Así el peluquero le haya dicho que no y pida ayuda. Y teniendo en cuenta que el peluquero había sido una persona homosexual. Ajá. Entonces eso también marca un poco las líneas que él seguía. Por eso digo que no es tanto de excusa, porque si nos ponemos a analizar un poco sus asesinatos, él tiene un patrón o una línea de personas específicas a las que mataba. No es que por defenderse lo hacía y ya. Sencillamente este Juan Fernando Hermosa, no sé, estaba loco, estaba, no sé, seguía, se me viene a la mente Hitler tal vez. Sí, o sea, era un líder nato porque incluso dentro de la cárcel
él también lideró y su novia le llevó un arma y así pudo escapar junto con 10 jóvenes más. Y, incluso asesinó a un policía. Entonces nos damos cuenta que, aunque fue un líder malo, también fue un líder. Y también en esto de que en el 96 me parece que salió libre, pero también se fue A Colombia. a Colombia, exacto. Y ahí no sé qué más pasó en Colombia, la verdad. Empezó a vivir de la venta de joyas robadas. Pero ahí siempre estuvo relacionado con cosas ilegales realmente, o sea. Claro, igual su muerte fue súper trágica porque lo encontraron botado en un río y lo encontraron con varios disparos y le encontraron el cuerpo mucho después. Si supieron su identidad fue porque encontraron en su billetera su... Su cédula, supongo, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo fue que murió? El 28 de febrero de 1996, que fue incluso el día de su cumpleaños. Bien celebrado entonces. Bueno, ¿qué les parece si continuamos con el que, en mi opinión, es el asesino más sádico de la historia del Ecuador? Estoy hablando de, obviamente, William Cumbajín, el asesino de los Matorrales. Ya, justamente el apodo que él tiene y lo sádico que mencionaste es por el tipo de asesinatos que él hacía, ya que mutilaba los genitales de sus víctimas, que generalmente, o todas, eran mujeres, y las amarraba con las piernas abiertas a arbustos. También se puede decir que a las mujeres que él torturaba y las mutilaba eran solo chicas que eran especiales o con enfermedades mentales. Entonces eso también muestra lo sádico que él era. Para llevar a cabo estos asesinatos, convenció a sus víctimas pues con regalos y ofertas y hasta que las conducía a los arbustos. Sí, pero incluso no solo eran chicas con discapacidad, sino también indigentes que vivían en las calles. Es que por lo mismo, porque William era indigente, pues, porque no... Por eso decía que era fácil que él haga que caigan sus víctimas, ya que ellas se encontraban en las mismas situaciones, entonces era mucho más fácil eso para él. Claro, era más fácil convencerlas porque vivían en la calle o, claro, una enfermedad mental, como por ejemplo, una de las víctimas más famosas de él es una niña de apenas 12 años que era sordomuda. Entonces, en ese caso, era muy fácil convencer a sus víctimas. También podemos decir que, a diferencia de Juan Fernando Hermosa, él empezó con sus víctimas a los 32 años. Una diferencia muy clara viéndolo de los años, y podemos también, a mí se me viene a la mente este asesino, no sé si recuerdan, en Estados Unidos. Jeffrey Dahmer. Sí, justamente que igual torturaba a más no poder y mutilaba a las personas como lo estamos viendo ahorita. Me parece algo demasiado. Sí, también algo que me parece interesante es que él no escondía los cadáveres con tanta discreción. Él los dejaba en lugares donde se podían hallar fácilmente, y justamente lo relacionas con Jeffrey Dahmer porque no era un asesino tan astuto en ese sentido de esconder los cadáveres o que intente que no se lo descubra a él como un asesino. Bueno, es difícil pensar que alguien puede caer en eso, pero también hay que tener en cuenta que... Cuando era pequeña sí, recibió muchos abusos ajá, por su madre. Sí, porque su madre era drogadicta, alcohólica, entonces su niñez no fue tampoco fácil y también provocó que creciera con todos estos... Bueno, además que por su madre fue abandonado, lo que lo obligó a vivir en las calles, estando de lugar en lugar. ¿Y alguien sabe tal vez cuándo fue su primera víctima o cuándo ya lo encarcelaron? Bueno, su primera víctima fue en el 2002, aunque dicen que fue sentenciado más o menos, creo que en el 2003. Sí, o sea, según lo que dicen, él fue sentenciado por el 2004 y le dieron 25 años de cárcel, entonces él está aproximadamente a salir en el 2029. Aunque en todo caso, desde que entró a la cárcel no se sabe ningún dato más de él, sino una simple entrevista que dio a un medio local y ya no conocemos nada más de él. Esa es la única imagen que tenemos de él, ¿verdad? Para concluir, o sea, un asesino muy despiadado y un poco descabellado, ¿no? Sí, la tengo claro. Pero bueno, a diferencia de Nicolás, yo considero que el asesino más sádico en el Ecuador ha sido Gilberto Chamba, conocido como el monstruo de Machala. Decían que era un propietario de un taxi que recorría pues las calles de Machala desde 1988 hasta el 93 y que mataba a sus víctimas con un patrón determinado, los cuales que tenían que ser jóvenes, universitarias y andar solas. Sí, justamente lo de sádico, yo pienso que es porque era necrofílico. Él asesinaba a sus víctimas y después de eso las violaba. No solo las violaba, decía que las empalaba haciendo que pues el palo saliera por la boca. Wow.
Eso Y está yo muy también triste. oí que incluso después de que les mataba a sus víctimas iba a sus funerales a ofrecer el pésame. Digno de un psicópata, la verdad. Sí, tremendo enfermo. Y aparte de esto, se dice, o alcancé a leer que él conocía a la mayoría de sus víctimas y es por eso que luego asistía a sus funerales. También podemos decir que era muy psicópata porque él fue militar, entonces tenía como que un pensamiento muy Psicoseado. psicoseado. Un cuadrado, literalmente, pensamiento de militar, la verdad. Y es como imposible entender por qué él se vuelve tan psicópata, porque tenía esposa y tenía hijas, entonces, y tenía una buena vida, no tuvo maltratos ni nada de ello. Incluso que hablas de las hijas, llegué a leer que algunas de sus víctimas eran amigas de sus hijas. Sí, por eso mismo, él conocía a algunas de sus víctimas. Claro, porque eran chicas de alrededor de 14 a 19, 20 años. Al tener un taxi decía que acompañaba pues a las hijas, a las amigas de las hijas, a dejarlas a sus casas y ahí aprovechaba para matarlas con una soga y bueno, las violaba y luego las asesinaba. Bueno, Sí, era un personaje cautivador a la hora de convencer a las personas, a la hora de convencer a las chicas. Pero más allá de eso, en cuanto a la sentencia que él tuvo, solo aquí en Ecuador obtuvo 16 años de condena. Claro, también se puede decir que él, después de ese tiempo, de ya cumplir su condena aquí en Ecuador, fue cuando va a Europa por sus hermanas para como escapar de ello. Específicamente a España, ¿no? Y donde hay el caso más sonado de este asesino, que es el de esta universitaria de la... Si me pueden ayudar, no recuerdo bien. Universidad De Lérida, me parece que es. Sí. En la que este deja su carro ahí estacionado y... Claro, también decían que, o sea, las víctimas con la chica que fue la última en España era María Isabel. Ajá. Algo así era el Así se caso. llamaba María Isabel. ah, sí, y era un estudiante de Derecho en una universidad que Claro, estaba en esa él localidad. al momento de que fue allá a España fue cuando se hizo conserje de una universidad. Por ello frecuentaba a ver más estudiantes jóvenes. Entonces, él cuando viola y mata a esta chica, guarda su cuerpo en su auto. Entonces, Y lo abandona a unas calles, dos, tres calles más allá, tal vez, supondría. Y como si nada, regresa caminando a su trabajo. Sí, ya para acabar, la sentencia que tuvo en España, ¿de cuántos años era? 45 años me parece. Sí, 45 años de encierro. Y hasta ahora sigue todavía en la cárcel. Y ya no hemos conocido más datos, ¿Él no pero es el que va a salir en el 2029? no. No, ese era el anterior. Ah, bueno. Sí. Sí, Pero por este- suerte. Por hasta ahora suerte, porque sigue. qué miedo, te juro. Y me parece que le quedan unos buenos años más todavía de cárcel. Así que... Buena visita a España. Y bueno, muchachos, ¿quién les parece el asesino más impactante de esta lista? Bueno, yo como había dicho en el podcast, a mí Kumbaji me parece uno de los asesinos más despiadados y sanguinarios por las múltiples violaciones y asesinatos que tuvo. Y creo que Tati y Anaí están de acuerdo conmigo. sí, yo comparto lo mismo, ya que creo que él al momento de elegir sus víctimas era muy sádico, ya que escogía niñas o adolescentes que tenían enfermedades mentales, aparte eran indigentes. Entonces él con su forma cultivadora las enredaba y luego las mataba atrozmente. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, lo que ha dicho Tati y Nico. O sea, ha sido un asesino, una manera de pensar, no sé, muy difícil de tratar, pero una historia muy interesante. Bueno, a mí todos me parecieron bastante impactantes a la hora de relatarlos, pero lo de Juan Fernando Hermosa me parece un caso bastante particular, más que todo por su edad, y me parece que eso destaca por encima de todos, y por eso es quizás el asesino más famoso en la historia del Ecuador. Sí, yo concuerdo con Joel, más que por los asesinatos que cometió o por la gravedad de ellos, me impactó mucho por la edad en la que empezó a asesinar. Y básicamente todos podemos concluir que todos tenían algo metido en la cabeza, una enfermedad o... Esto obviamente daña la reputación de nuestro país, porque más allá de que sean asesinos, que siempre va a ser mal visto en cualquier cultura, destacamos la manera en que ellos hacían estos delitos. Iba más allá de lo normal o lo que podríamos encontrar en unas noticias tradicionales. Y bueno, espero les haya gustado el capítulo que les acabamos de presentar. Y adiós a todos. Adiós. Adiós. Gracias.